las celdas, la fecha de ingreso, el cargo. Una vez que ya tengo todo esto, entonces ya tengo aquí los apellidos, tengo los nombres, los hijos aquí, cambio porque son hijos. Como les había comentado también, ustedes si desean y tienen otro tipo de documento que tenga que ver con esto, entonces van cambiando. Ya, entonces la fecha de ingreso, el cargo, y luego tendré que agregar sueldo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que agregar. Entonces agrego. El color también ustedes lo pueden cambiar a lo que ustedes deseen. Y luego no se olviden que combino y ajusto. Luego tendré que agregar bono. En caso de los colores ustedes pueden cambiarlo a lo que ustedes deseen. Ya, entonces aquí tenemos el bono. Y luego por todos los bordes, ¿no? Si desean lo pueden dejar de color negro o pueden hacer de colores. Entonces estoy agregando aquí. Este también lo voy a cambiar porque también lo voy a trabajar. Entonces acá fecha de ingreso, sueldo y bono. Ya está. Entonces de acuerdo a lo que voy a estudiar hoy son tipo de datos. Así se ingresan los textos. No se olviden que después de ingresar, por ejemplo Contreras Rojas, hago un tab para pasar a la otra celda, luego para poner uno también tab, 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 tab para trabajar, y luego no se olviden que puedo bajar con las flechas, regresar, bajar, o también si en caso puedo hacer enter, ¿no? Enter, después escribo enter, después que escribo enter, después que escribo enter, para poder ingresar todos los datos. Para pasar a la siguiente no se olviden que puedo hacer clic y luego pasar con tab, o también pasar con las flechas, ¿no? Entonces ustedes pueden trabajar ambas cosas para poder trabajar textos. Entonces aquí por ejemplo 0, enter, 5, enter. En el caso de sueldos vamos a poder ingresar 3000, enter, ¿no? Por ahora está ahí nada más 3000, 2500, enter, 3000, enter, ¿no? Porque estoy llenando datos hacia abajo. 2500, 1000. Entonces ustedes van llenando. Igual los bonos, ¿no? Los bonos también, 30. Pueden ponerlo, no hagan clic y fecha larga. Ahora yo quiero fecha corta, ¿no? Aquí. Y regresa a su forma original. Entonces para eso ustedes van practicando y van a poner lo que dice aquí, ¿no? Estamos haciendo lo que está aquí, luego ustedes lo harán. Entonces aquí fecha, ¿cómo lo van a colocar? Fecha viernes, jueves 22, y aquí vamos ingresando. Entonces así se trabajan las fechas cortas y las fechas largas, ¿no? No me voy simplemente al formato de fechas, donde está número, y ahí coloco. Luego nosotros trabajamos en la clase anterior, también había bastante hipervínculos, y entonces ustedes tenían que ver la forma de cómo lo sacaban, ¿no? Porque si no te va a vincular hacia una página web. Y luego aquí, jóvenes, lo que vamos a empezar es editar contenidos de una celda, lo que acabamos de decir, ¿no? Cuando nosotros insertamos o desplazamos una celda o a la izquierda, mayormente el texto cuando ustedes escriben, cuando es texto, se alinea siempre a la izquierda. Ahora si ustedes quieren centrarlo, entonces ¿qué hacemos? Aquí por ejemplo, estos dos por ejemplo no están centrados, entonces ¿qué es lo que hago? Centro, centro y centro, ¿no? Entonces ahí se coloca al mismo nivel que los demás. Entonces ustedes aquí vamos viendo esta parte y vamos aquí notando que se va haciendo. Ahora aquí, esto de acá el sueldo es moneda. Entonces ¿qué es lo que hago? Selecciono y coloco aquí moneda, ¿no? Igualito acá selecciono y coloco moneda. Entonces ya me sale en moneda como está aquí, ¿no? Como ya nosotros vamos viendo, ahí va saliendo la moneda. En caso de aquí, jóvenes, vamos a empezar a trabajar edición de fórmulas básicas hoy para que ustedes ya tengan en cuenta esto para más adelante. Ahora, para poder hacer cada uno de estos tenemos aquí, ¿no? La función, fórmulas, todas estas son fórmulas y ustedes pueden hacerlo en el lado que ustedes deseen, pueden hacerlo aquí o aquí hacia abajo, no necesariamente como yo le he puesto aquí, ¿no?
ustedes pueden trabajarlo por este lado. Para trabajar la primera, jóvenes, función es una suma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Puedo sumar sueldos o puedo sumar a los bonos. Para eso ustedes que tienen que utilizar mayormente, jóvenes, es el igual. El igual o el más ustedes pueden utilizar para poder sumar celdas o también para sumar cualquier tipo de operación que ustedes estén realizando. Así de repente ustedes ahí ponen materiales de mecánica, material de construcción, pero en caso del trabajador siempre va a tener en una empresa. Entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen para trabajar esto? Entonces ponemos el sueldo, vamos a empezar con esta función de aquí de suma. Ya no son cosas, como les digo, complicadas, pero son de suma importancia que debemos hacerlo. Ya, entonces aquí, en caso de suma, hay dos formas que ustedes puedan realizarlo. Hacen aquí autosuma o hacen el igual. Entonces de las dos formas lo vamos a hacer. Autosuma quiere decir que automáticamente va a sumar todos los sueldos, ¿no? Entonces a ustedes debería salir 20. Por este lado que no he llenado todo me sale 12.000. Y yo lo coloco en negrita para darle un tipo de referencia diferente. Ustedes también pueden trabajarlo. Como estamos trabajando también tipos de fuentes, letras, ustedes pueden cambiar también de tipo de letra, ¿no? Entonces aquí también el bono también lo puedo sumar. Entonces, ¿qué hago? Autosuma, pero esta vez ya no lo voy a hacer con autosuma, sino que voy acostumbrándome a ingresar una fórmula. Es decir, que tengo que hacer igual, escribir suma, doble clic en suma, seleccionar el rango. No se olviden que cuando ya decía rango, ustedes ya hemos estudiado la clase anterior, ya sabemos qué es el rango. Cuando yo digo rango es cuando tomo desde la G6 hasta la G18, pero no debería tomar 18, es decir, debo tomar solamente hasta la G17, ¿no? Acá dice G17, pero en donde lo estoy sumando estoy en la G18. Y luego cierro el paréntesis y hago un enter para poder tener este resultado. Entonces de las dos formas estamos ya realizándolo. Entonces para sacar esto ya hicimos esto automáticamente, autosuma, y esto lo hemos escrito. Entonces por este lado terminamos acá. Y cuando yo quiero, por ejemplo, sacar promedio, simplemente también igual lo voy a sacar de hijos, pero en realidad esto solamente, jóvenes, es para practicar, porque no hay un promedio de hijos, ¿verdad? Porque no puedo decir tengo 2.83 hijos, sino que solamente es para la práctica. Así que lo hacemos el igual, no se olviden que deben hacer el igual. Y escribo promedio, todas las fórmulas en Excel ya vienen dadas. Entonces, ¿qué hago? Doble clic en promedio, selecciono el rango, no se olviden, cierro el paréntesis y enter, ¿no? Entonces el promedio me sale 2 y lo voy seleccionando. ¿Para qué? Para ir mostrándoles mayormente que ustedes vean. Luego por aquí tengo otro tipo de fórmula. Esta es una fórmula larga, que no quiere decir también que es bastante o que signifique algo, simplemente es que ustedes vayan practicando. Esta fórmula yo tengo que usarlo en cualquier momento, de repente me va a servir, pero esto de aquí es una fórmula general, ¿ya? Que no sirve ¿para qué? Para sumar dos números, multiplicarlos, luego restarlos por una celda, luego dividirlos entre la suma de un rango determinado, ¿ya? Entonces aquí esto te va a servir ¿para qué? No se olviden, para sumar dos celdas, dos nada más celdas, multiplicarlo al mismo tiempo por el número 1 menos una celda de algún rango que yo tenga, luego voy a dividir entre la suma de otro rango que yo tenga. Entonces aquí, por ejemplo, hemos cogido la C16. ¿Cuál sería entonces la C16? ¿No? Yo he cogido, por ejemplo, ahí dice 6, 16, 6, no podría coger, pero en mi caso tengo muy poco, entonces yo he cogido la C11. Entonces, ¿cuál es la C11? Columna C11 es aquí, miren, C11. Entonces ahí, primero, ¿qué es lo que hacen? Allá pongo el paréntesis,
Luego estoy cogiendo, voy a sumar dos números, me dice la C11 más la C18. Entonces, ¿qué hago? C11 es esta, más la C18, la C18. En mi caso aquí ustedes no tienen 18, bueno, vamos a sumar más la C16, ¿ya? Por hacemos otra vez el paréntesis, no se olviden que el por siempre es el asterisco para Excel. Abro el paréntesis otra vez, coloco el 1 menos, me dice la F10. F10 yo lo puedo tomar como si fuera aquí el sueldo, ¿no? F10. O puedo tomarlo bono si desean, pero vamos a hacerlo la fórmula que está ahí, ¿no? Entonces, menos la F10, cierro el paréntesis y cierro paréntesis principal y divido. El slash mayormente es signo de la división en Excel, entonces divido y luego coloco suma. Doble clic, no se olviden al elegir suma. Luego la F15. F15, ¿cuál sería? F15, pero en este caso lo voy a cambiar. Voy a coger la F7, ¿ya? La F7 hasta... Voy a coger solamente un rango pequeño hasta aquí. Cierro paréntesis y Enter. 0.09. Es una fórmula que no es que les sirva para algo, no es ninguna fórmula de decir de repente tengo que calcular, no sé. Simplemente es una fórmula para práctica, que ustedes cómo es que se realizan las fórmulas. De acuerdo a la carrera que ustedes estén llevando, van a tener una infinidad de fórmulas. De repente los de mecánica no tendrán las mismas fórmulas, pero una vez que tú sabes cómo usar una fórmula, cualquiera lo vas a adaptar a tu carrera. Por eso es lo importante, de saber dónde están las celdas. Luego tú ya lo harás más prácticamente o lo utilizarás más rápido, ¿no? No hay problema con ese lado, jóvenes, por eso ustedes ahí nada más vayan y practiquen nada más. Sigan lo que les estoy diciendo para practicar fórmulas. Luego más adelante ya de repente haremos ejercicios para que así aprendan un poco más. Entonces aquí ya vamos por la fórmula de promedio. En este caso de referencias, ¿por qué se utiliza? Acá ya se ha hecho una multiplicación. Voy a multiplicar este de aquí por aquí, ¿ya? Acá la multiplicación, de acá sí es una fórmula que sí puede ser usada. La de aquí, que acabamos de hacer, solamente es una práctica de alguna fórmula larga. Pero esta de aquí sí se puede usar, ¿no? Porque para yo, por ejemplo, no necesariamente con la multiplicación. Yo puedo hacer, por ejemplo, el bono, de acuerdo a los hijos, de repente es 2, por ejemplo, ¿no? Bono 30 por 2 sería. Entonces ahí tendríamos que hacer 30 por 2. Entonces el hijo, no se olviden que tengo que hacer siempre el igual. Luego elijo qué es lo que yo quiero multiplicar, pero en este caso tienen que elegir la celda donde se encuentra el número. La G6 voy por, pero como estoy trabajando referencial, entonces referencias voy a tener que poner el dólar. El dólar es para referencias, jóvenes, y se utiliza para fijar alguna celda, ¿ya? Eso no se olviden que siempre es para fijar celdas se utiliza el dólar. Entonces va a ser la G6 por la C6, ¿no? Entonces me están diciendo que es así. O al revés, ¿no? Por ejemplo, en este caso está la C9, dice. Entonces, ¿cuál sería? La C9 es ¿verdad? 0. En el caso aquí es la C90, pero voy a utilizar otro para ir ya acostumbrándonos que puede ser diferente. Entonces aquí la G6 por la C, y esta de aquí voy a utilizarlo como referencia y esto lo voy a colocar el dólar para fijarlo y hago enter. Entonces aquí me está saliendo 60. Entonces ya aquí verifico, no se olviden que tengo que verificar mi fórmula. ¿Cuál es cuál?
Entonces acá dice G6, muy bien, 30 por 2, ¿no? Entonces está diciendo, y luego yo haré Enter, ya está. Entonces voy colocando y voy bajando, ¿no? 40, y ya esto está con su tipo de referencia, y ya van trabajando. Esa es de referencia. Ahora, para utilizar, por ejemplo, otro tipo de fórmula, el de contar, ¿no? Entonces aquí tenemos, hemos vuelto a copiar para poder hacer esta fórmula. Entonces aquí tenemos la cantidad, no se olviden que estábamos viendo la cantidad de hijos. Entonces aquí ustedes tienen que ingresar la fórmula tal como está aquí. Para el Excel 2016 no se olviden que es punto y coma. El otro que ustedes tienen aquí es del 2010, pero como ya les había comentado, no hay muchos problemas también, ¿no? Solamente que cambia el punto y coma. No se olviden de eso, de cambiar ahí para el Excel 2016 el punto y coma. Y los que ya siempre están trabajando con el 2010 no hay problema, entonces ellos estarán trabajando normal. Así que entonces ingresamos, no se olviden aquí, la base de datos que es todo, de apellidos y hijos, A2, C15, A2, C15, ¿no? En este caso C15 porque yo tengo unas columnas más abajo, le he cogido. Luego hijos, el nombre, J, punto y coma, los criterios, no se olviden que es hijos 2 porque aquí es donde vamos a ingresar, ¿no? Entonces de esa manera ya nosotros vamos haciendo esta parte. Por aquí